Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología. En este caso vamos a hablar de catabolismo, fotosíntesis, ¿de acuerdo? Y vamos a ver lo que se conoce como el ciclo de Hatch-Slack, o también lo podéis encontrar como la vía de 4 carbonos o el ciclo de 4 carbonos. Bien, antes de pasar a lo que es el ciclo y ver todas las reacciones que tienen lugar en él, vamos a fijar un poquito y centrar un poquito qué es lo que tenemos delante y cuál es el objetivo básico de este ciclo, ¿vale? Bien, este ciclo se basa en una serie de reacciones bioquímicas en las cuales se va a producir la fijación del CO2 atmosférico. Lo que ocurre es que el proceso va a consistir en que la captación de CO2, ¿vale?, en las células del mesófilo, en vez de que este CO2 sea utilizado directamente y vaya al ciclo de Calvin. Es decir, finalmente, o sea, al final de este ciclo, el CO2 va a trasladarse al ciclo de Calvin, ¿vale? Pero en este caso va a sufrir previamente toda una serie de procesos, de reacciones bioquímicas antes de llegar a él, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando de que es un proceso más costoso, de que es un proceso más largo, de que no es un proceso más directo, que si el CO2 se incorporase ya directamente al ciclo de Calvin. Pero veremos al final del porqué de este ciclo, ¿vale? Bien, ahí tenéis entonces el esquema de lo que sería este ciclo de 4 carbonos o el ciclo de Hatch-Slack, y vamos a ver cómo se desarrolla. Veis que va a tener lugar en dos zonas, va a tener lugar en el mesófilo y va a tener lugar en la vaina, ¿vale? Bien, fijaos que a la izquierda entonces tenemos el anhídrido carbónico y, como decía, en vez de pasar directamente al ciclo de Calvin, bien, lo que va a ocurrir es que en el mesófilo va a ser captado por el fosfoenol piruvato, como tenéis ahí, el fosfoenol piruvato, que es una molécula de 3 átomos de carbono, de tal manera que mediante una fosfoenol piruvato carboxilasa se va a transformar en el oxalacético, que es una molécula de 4 átomos de carbono. El oxalacético, oxalacetato, que se ha formado mediante, con liberación de un NADP, se va a convertir en malato, molécula también de 4 átomos de carbono. Una vez que tengo el malato, este pasa a la vaina, es decir, deja el mesófilo y pasa a la vaina, y el malato sufre ahora una descarboxilación, ¿vale? Con lo cual se va a liberar una molécula de CO2 y se va a producir una molécula de piruvato de 3 átomos de carbono. Después nos fijamos en el CO2. Pero ahora el piruvato de nuevo se vuelve a convertir, o mejor dicho, sale de la vaina y se convierte en fosfoenol piruvato mediante un ATP, ¿de acuerdo? Es decir, el piruvato, para que se pueda transformar en fosfoenol piruvato, va a necesitar de la presencia del ATP, es decir, incorporar un fosfato a su molécula. Bien, ¿qué va a ocurrir con el CO2? ¿Qué es lo que decíamos? Bueno, pues el CO2, a través del rubisco, es decir, de la ribulosa 1,5-difosfato carboxilasa oxigenasa, de nuevo ya está en condiciones de entrar en el ciclo de Calvin y transformación posterior en glucosa. ¿De acuerdo? Esto sería, a modo genérico, lo que es el ciclo de 4 carbonos. Fijaos que el objetivo es que el CO2, en vez de incorporarse directamente en el ciclo de Calvin, va a sufrir toda una serie de procesos bioquímicos donde el rendimiento es el mismo, ¿vale? Es decir, se va a producir un CO2 que a través de la rubisco entra en el ciclo de Calvin y termina con una transformación posterior en glucosa. Es un paso con muchas más reacciones. Entonces, ahora la pregunta es ¿por qué el CO2 entra en el ciclo de Hatch-Slack y no pasa directamente al ciclo de Calvin? Pues bien, la función de este ciclo de 4 carbonos, es aumentar la cantidad de CO2 disponible, incorporado de la atmósfera, en condiciones bajo las cuales no puede intervenir eficazmente la ribulosa difosfato, es decir, la rubisco. ¿De acuerdo? No siempre se obtienen
o se tienen las condiciones necesarias, las concentraciones necesarias de CO2 para que pueda actuar. Este ciclo lo que está consiguiendo es que la concentración de CO2 se mantenga dentro de unos niveles necesarios y tales que permita la actividad del enzima. Fijaos también que al estar la rubisco encerrada dentro de las células de la vaina, le estamos impidiendo que pueda reaccionar con oxígeno en situaciones en las cuales la concentración de CO2 sea muy baja. Intentamos con este ciclo, lo que este ciclo intenta es mantener los niveles de CO2 en condiciones tales que permita una actuación adecuada del complejo enzimático, ¿de acuerdo? Y de esta manera se evita la pérdida de energía y pérdida de CO2 a través de otros mecanismos bioquímicos como puede ser la fotorrespiración, ¿de acuerdo? Bien, esto es entonces lo que es el ciclo de Hatch-Slack, el ciclo de 4 carbonos. Espero que lo hayáis entendido bien. Si tenéis alguna duda, darle para atrás al vídeo y verlo las veces que haga falta. Y en caso de que sigan las dudas, bueno, pues nada, me preguntáis o ponéis la pregunta que consideréis e intento resolver ahora. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias y como siempre, pues muchas gracias por estar ahí.